Aceptó el compromiso con el corazón lleno de dudas y una promesa clavada en el pecho como un juramento imposible de romper. Había tomado la mano de su amigo mientras la fiebre lo consumía y le aseguró, con voz firme aunque el alma le temblaba, que cuidaría de ella, que no la dejaría sola en un mundo que ya había sido demasiado cruel. En ese momento no pensó en el qué dirán, ni en la pobreza, ni en las cicatrices que decían que ella cargaba en el cuerpo y en la historia. Pensó solo en la lealtad, en el honor que había regido su vida desde siempre. El día que fue a conocerla, el camino parecía más largo que de costumbre. Cada paso del caballo levantaba polvo y preguntas. ¿Cómo sería ella? Lo miraría con resentimiento, sabiendo que ese matrimonio no nacía del amor sino de una promesa hecha a otro hombre. Cuando por fin llegó, la encontró frente a una casa pequeña, casi derrumbada, con las manos ásperas de trabajar la tierra y la espalda recta como si se negara a doblarse ante la miseria. No era hermosa según los estándares que él había conocido. Tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla y otra que asomaba en el cuello, marcas de una vida que no había sido amable. Pero sus ojos tenían algo que lo detuvo, una mezcla de cansancio y valentía, de quien ha sido herida muchas veces y aún así sigue de pie. Ella lo saludó con respeto, sin sonrisas forzadas, sin falsas esperanzas. Sabía por qué estaba allí. Al principio, la convivencia fue silenciosa. Compartían el techo como dos desconocidos unidos por una promesa ajena. Él trabajaba duro, como siempre, y ella no se quedaba atrás. Se levantaba antes del amanecer, cocinaba con lo poco que había, remendaba ropa, cuidaba el lugar como si fuera suyo desde siempre. Nunca se quejaba, nunca pedía más. Esa fortaleza callada comenzó a inquietarlo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento se colaba por las rendijas, él la vio temblar. No era frío, era miedo. Se acercó con cautela, y por primera vez ella habló de su pasado. De cómo la habían juzgado por pobre, de cómo las cicatrices no eran solo del cuerpo sino de palabras que habían dolido más que los golpes. Le contó que había aprendido a ser valiente porque no le habían dado otra opción. Él escuchó en silencio, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de él. Comprendió que la promesa que había hecho no lo había llevado a una carga, sino a una mujer que había sobrevivido a más de lo que él jamás imaginó. Esa noche no hubo abrazos ni declaraciones, solo una comprensión nueva, profunda. Con el paso de los meses, la casa comenzó a cambiar. No por milagros ni riquezas repentinas, sino por la presencia de ella. Donde antes había solo rutina, ahora había cuidado. Donde antes él cerraba el corazón para no sentir, ahora se descubría esperando su voz al final del día. Ella, sin darse cuenta, le enseñaba que la fuerza no siempre grita, a veces susurra y resiste. Un día, alguien del pasado llegó buscando problemas, recordándole a ella lo poco que valía según el mundo. Él intervino sin pensarlo, colocándose frente a ella con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. En ese instante supo que ya no actuaba por una promesa ajena, sino por elección propia. Ella lo miró con incredulidad, como si nadie antes hubiera estado dispuesto a defenderla así. Esa noche, por primera vez, él le habló desde el corazón. Le dijo que no la veía como un deber, ni como una obligación nacida del honor, sino como una mujer extraordinaria. Le confesó que admiraba su coraje, su dignidad, su manera de seguir adelante pese a todo. Ella lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien veía más allá de sus cicatrices. El amor no llegó como un relámpago, sino como un amanecer lento y seguro. Se construyó en los gestos pequeños, en la confianza, en el respeto. Él entendió que la verdadera valentía no era la suya por cumplir una promesa, sino la de ella por seguir viviendo sin endurecer el corazón. Y ella comprendió que no necesitaba esconder su pasado para ser amada. Cuando finalmente decidió decirle que quería casarse con ella de verdad, no por honor sino por amor, lo hizo con humildad. Ella aceptó con una sonrisa suave, sabiendo que ese, sí, no era un escape, sino una elección compartida. Juntos, demostraron que la fuerza no siempre viene envuelta en gloria, que a veces llega marcada por cicatrices, pobreza y una valentía silenciosa que transforma todo a su paso. Y así, una promesa hecha a un amigo moribundo se convirtió en algo mucho más grande, la unión de dos almas que encontraron en el otro no lo que esperaban, sino lo que necesitaban para sanar y empezar de nuevo. Aceptó un matrimonio por honor, y terminó encontrando a la mujer más fuerte que había conocido.
El día que firmó el acuerdo, lo hizo con la mano temblorosa y el corazón pesado. No había amor, solo una promesa hecha junto a una cama de hospital improvisada, cuando su amigo agonizaba bajo un cielo de polvo y guerra. Cuídala, había suplicado él, con la voz rota. No la dejes sola en este mundo. Aquel juramento se convirtió en un lazo invisible que lo llevó hasta una mujer a la que apenas conocía, una mujer marcada por cicatrices visibles e invisibles, pobre hasta los huesos, pero con una dignidad que no pedía permiso para existir. Ella llegó al rancho con una maleta pequeña y los ojos firmes. No lloró, no preguntó, no reclamó nada. Traía las manos endurecidas por el trabajo y una espalda recta que no se doblaba ni siquiera ante la desconfianza de los vecinos. Él esperaba a alguien frágil, rota por la vida. En cambio, encontró silencio, temple y una fuerza que no hacía ruido. El matrimonio se selló sin fiesta, sin música, sin promesas dulces. Solo respeto, y un pacto tácito, sobrevivir juntos. Los primeros días fueron incómodos. Compartían la mesa como extraños educados. Ella cocinaba con lo poco que había, aprovechando cada grano, cada resto, como si el hambre fuera una vieja conocida. Él observaba sin decir nada, aprendiendo que la escasez no siempre grita, a veces susurra. Por las noches, cada uno ocupaba su espacio, separados por un pasillo que parecía más largo que el desierto. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando el rancho exigió más manos de las que él tenía. Ella se levantaba antes del amanecer, salía al frío sin quejarse y trabajaba como si el cansancio no fuera un enemigo. Reparaba cercas, cuidaba animales, cosía ropa rota y curaba heridas con una calma sorprendente. Un día, él la vio ayudar a un potro asustado, hablándole en voz baja hasta que dejó de temblar. Fue entonces cuando comprendió que aquella mujer no solo sobrevivía, sanaba. Las cicatrices llamaron su atención una tarde en que ella se remangó sin darse cuenta. No preguntó, respetó el silencio, pero el respeto fue creciendo hasta convertirse en admiración. Cuando el rancho pasó por una mala temporada y los proveedores se negaron a fiar, ella propuso vender lo poco que tenían para pagar a los trabajadores. La palabra vale más que el dinero, dijo. Él entendió entonces que su fuerza no estaba en los músculos, sino en el carácter. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. El rancho, antes apagado, recuperó vida. Las cuentas empezaron a cuadrar. La gente volvió a confiar. Y, poco a poco, él dejó de verla como un deber heredado y empezó a verla como una aliada. Compartieron silencios cómodos, risas inesperadas, decisiones difíciles tomadas de frente. Una noche, durante una tormenta, ella confesó su miedo más antiguo, volver a ser invisible. Él no prometió cosas imposibles. Solo dijo, aquí eres necesaria. Y eso bastó. El pasado regresó una mañana en forma de rumores. Algunos hablaron de su pobreza, de sus marcas, de que no era digna. Él la defendió sin alzar la voz, con hechos. Le dio su apellido no como caridad, sino como reconocimiento. Ella, lejos de esconderse, caminó por el pueblo con la cabeza alta. No buscaba aprobación, ya no la necesitaba. Con el tiempo, el respeto se transformó en algo más profundo. No hubo grandes declaraciones, sino gestos pequeños, una taza de café caliente, una manta compartida, una mano ofrecida en el momento justo. El amor llegó despacio, sin prisa, como llegan las cosas que se quedan. Él aprendió que la valentía no siempre empuña armas, a veces sostiene la casa cuando todo amenaza con caer. Ella aprendió que podía descansar sin perder su fuerza. El rancho prosperó, pero no fue lo más importante. Lo esencial fue la certeza de que el honor que lo llevó a casarse había dado paso a una elección diaria. Elegirse, cuidarse, construir. Cuando recordó a su amigo, ya no sintió peso, sino gratitud. Había cumplido la promesa, sí, pero había recibido mucho más de lo que imaginó. Al final, entendió que la mujer más fuerte no era la que nunca caía, sino la que se levantaba sin endurecer el corazón. Y ella, con su pasado difícil y su mirada firme, no solo había cambiado el rumbo del rancho, sino también el suyo. Juntos, sin ruido ni grandilocuencia, habían creado un hogar donde el honor se convirtió en amor, y el amor en un futuro posible.